buenos días, buenas tardes y bienvenidos a este seminario. La idea de hoy, la verdad es que siempre doy clases educativas y muchas veces me han pedido hacer un poco de análisis de en vivo. Hola Ariel, gracias por la calurosa bienvenida. En fin, como les decía, me piden hacer un poquito más de análisis en vivo y ver qué podemos hacer. Así que la verdad, y para serles honesta, la sesión de hoy va a ser un poco experimental en ese aspecto, ¿verdad? Así que les pido paciencia y cualquier duda, cualquier consulta, me dicen, vamos a tratar de manejarlas y si sale bien y nos gusta a todos, tanto a ustedes, sobre todo más que a mí, la idea es hacerlas más seguidito, quizás una o dos por semana, ¿ok? Así que teniendo eso en cuenta, vamos a empezar a mirar un poquito el mercado y al menos yo les voy a decir cómo yo veo las divisas, qué es lo que miro y dónde busco las operaciones en el día. Si bien son las 14:30 GMT, y es un horario en que estamos acercándonos al cierre de Londres, y últimamente la verdad es que en estas horas de la sesión americana, perdón, en estas horas durante la sesión americana, a partir de ahora en más, solemos ver rangos, ¿sí? Y pocas definiciones técnicas. Lo cierto es que este es un tipo de análisis que yo suelo hacer bastante más temprano, digamos entre las 9 y las 10 GMT, que es la hora en que empiezo a analizar bien los gráficos y ver qué está pasando en el mercado, ¿no? Entonces, lo primero que me parece a mí más importante es determinar cuáles son las divisas que están fuertes y cuáles no, y por qué. La primera base de eso es hoy en día el sentimiento del mercado. Entonces, lo primero que hago cuando empiezo a operar, permítanme que cambie el gráfico, es antes de mirar qué está pasando y por qué, o de leer noticias incluso, lo primero que busco es ver qué está pasando con las bolsas y las commodities. Yo no opero bolsas, ni opero el oro, ni el petróleo. Sin embargo, sabemos que tienen una muy fuerte relación las bolsas con el dólar, ¿sí? Si las bolsas caen, decimos que hay aversión al riesgo y el dólar avanza, sí, y el yen debería avanzar también, ¿sí? Y por el contrario, si las bolsas suben o están en territorio positivo, entendemos que el mercado se muestra un poco más optimista, ¿sí? Y por ende el dólar va a caer, perdón, el dólar y el yen, ¿no? Generalmente la correlación es que el yen tiende a avanzar más que el dólar en casos de aversión al riesgo, algo que no estamos viendo estos últimos días, y eso tiene una justificación desde el punto de vista fundamental. Si bien no opero las noticias, ni me gusta operar alrededor de las noticias, y cuando tenemos noticias grandes, no trato de no entrar en el mercado antes de la noticia, sino que más bien espero 30 minutos generalmente a que el mercado lo digiera y establezca una tendencia, ¿sí? Lo cierto es que esas noticias pesan en los precios, ¿verdad? Se ven reflejadas en los precios que estamos viendo. Entonces, hoy en día estamos viendo que el petróleo recupera, pero sigue operándose alrededor de 90, que el oro llegó al máximo anual y retrocedió un poco, pero consolida. Y lo que me parece mucho más interesante de tener en cuenta es de que las bolsas, fíjense que sigo el Standard & Poor's y el Dow Jones, alcanzaron máximos, ¿sí? Este mes, puse el gráfico en mes, ¿sí? En septiembre, perdón, alcanzaron máximos que no se veían desde principios del 2008, ¿sí? Llevamos 5 meses al alza, es algo muy fuerte, pero ahora no podemos pasar el máximo del mes pasado y estamos viendo cómo hay un techo, un posible doble techo formándose tanto en el Dow Jones como en el Standard Poor's. Para mí eso es información adicional importante que tengo que tener en cuenta. Si bien no va a afectar muchísimo el cuadro grande, mi, mi, mi trading intradiario, lo cierto es que sí hay que tener en cuenta este cuadro grande para decidir, bueno, la tendencia dónde está y por qué voy a entrar en tal o cual divisa, o par de divisas y por qué, ¿sí? Entonces, lo que yo hago después de mirar un poquito, ver cómo está el ambiente, digamos, desde el punto de vista del sentimiento en lo que respecta a las bolsas y al petróleo, es pasar a los gráficos. Una cosa que me gustaría aclarar que sí se aplica hoy en día es que fíjense que nos estamos moviendo en rangos muy estrechos y no hay unas grandes definiciones de tendencias por el momento. Yo creo que grandes definiciones de tendencias, vamos a ver si estos dobles techos diarios que estamos viendo en los índices, si quiebran sus zonas de cuello o si quiebran al alza en busca de nuevos máximos. Ahí podríamos llegar a ver un poco más de definición en lo que respecta a las bolsas. ¿Ok? Por el momento es un panorama general más que nada, ¿ok? Por el momento voy a sacar esto y vamos a volver al MetaTrader y vamos a ver qué está pasando con las divisas, ¿no? Y vamos a empezar con el amigo del euro. Como ustedes saben, a mí me gusta cuando empiezo la jornada, es agarrar el gráfico de 4 horas y decir, bueno,
a dónde está el precio ahora, dónde están los soportes y las resistencias. Y me gusta trabajar con esos soportes y resistencias y los quiebres de dichos niveles o las reacciones del precio alrededor de dicho nivel, ¿verdad? Entonces, tengo marcada la zona de 28.80 en el euro porque para mí es un soporte clave. En tanto y en cuanto el precio se mantenga arriba de ese nivel, los compradores siguen estando en control del par y los retrocesos o las caídas van a ser entendidas más como oportunidades de venta que como oportunidades o una señal de continuación a la baja, al menos por el momento. La verdad es que en el cuadro grande 28.80 es para mí el punto a quebrar para ver al par caer, ¿sí? Mientras tanto, estábamos operando ahí sin grandes definiciones. Otra cosa que tengo en cuenta es el hecho de que el par dejó un gap en la apertura de semana, ¿sí? Y fíjense que han pasado ya 2 días y no lo cerró. Eso me está diciendo que puede tardarse a partir de ahora 2 horas o 2 meses en cerrarlo, ¿sí? El gap lo ignoro. Y a partir de ahí pasamos al gráfico de 1 hora y vemos qué pasa. Hoy en día la causa de la caída del euro importante a primera hora de Europa fue, fue en realidad un error, ¿no? Se estaba comentando ahora en el mercado que aparentemente alguien se equivocó con los bonos españoles, tomó el vencimiento de un bono del 2022 en vez de uno del 2024 y el interés subió por encima del 6% y salieron rumores al mercado y el euro perdió prácticamente 80 pips en 1 hora con la apertura de Europa. Antes de perder eso, si ustedes revisan el gráfico de 4 horas, el gráfico diario semanal, se van a encontrar con que en la zona de 29.70 teníamos una fuerte zona de resistencia estática, ¿sí? En general, para operarla, en general, 29.70 lo voy a marcar, ¿sí? Para que lo vean. Fíjense que la semana pasada, antes del quiebre, sobre el fin de la semana del viernes, el jueves y el viernes que tenemos bancos centrales y payrolls, el par no había podido quebrar esa zona de 29.70. Fíjense en el gráfico de 4 horas qué tan fuerte es el nivel, ¿no? Que el par lo alcanzó muchísimas veces y no lo pudo quebrar. Entonces, para el principio de la sesión europea o sea, para cuando ocurren estas cosas, nos pasa esto. El precio quiebra el 29.70 y sigue derecho. No hay retrocesos, no hay pullbacks. ¿Cómo decido yo una entrada en el mercado en ese preciso momento, ¿no? Si estoy operando. En general, para cuando comienza la sesión europea, las primeras horas de Europa, a mí particularmente lo que me gusta hacer es poner órdenes de entrada al quiebre de un determinado soporte o resistencia. Si en este caso estoy hablando de la zona 29.70, que es un soporte clave. Poner una orden de entrada 10 pips más abajo, 29.60, buscando en el gráfico de hora una continuación hacia la siguiente zona de soporte, que en este caso era la zona 29.30 más o menos. Un soporte chiquito, son un rango de 40 pips en el que yo sé en qué el precio se va a mover libremente. Por eso para mí es tan importante determinar esos niveles de soporte o resistencia, porque sé que en el medio el precio va a tender a ir, ¿sí? sin detenerse en el camino, ¿sí? A veces lo se detiene, ¿sí? Pero la mayor parte de las veces genera un recorrido de precios que tiende a darme entre 20 y 40 pips dependiendo del par, dependiendo de la hora, etc. Ahora bien, ¿qué pasa a esta hora? El par llegó a 29, no quebró, los indicadores me dicen que va a seguir cayendo. ¿Cuál es la decisión a tomar ahora para decidir una operación con el euro dólar? Lo primero que miro yo particularmente, ¿no? En este caso es la zona de máximos que hizo en la reciente sesión. O sea, en las últimas horas, ¿cuál es el máximo que hizo? 29.60. Ok. Y tengo esa resistencia en 29.70. Entonces, la verdad es que no me está dando muchas oportunidades de entradas del euro al alza en estos momentos. Si yo ahora tuviera que tomar una decisión de trading, tendría que poner una orden de compra por encima de 29.70. Yo diría 85, 29.85, hasta la zona de 20, 30, 10, probablemente sea una probable zona en que pueda operarlo. Lo que no me gustaría, lo que no me gusta en estos momentos con respecto al euro, es que por ahora el soporte está muy abajo, el soporte este de 28.80. Si bien puede seguir cayendo, no lo va a quebrar, no lo va a quebrar fácilmente. Si se aproximara a ese nivel, ¿qué sería lo que yo particularmente haría en este caso? Bueno, lo consideraría todo el mercado en general. No, tampoco buscaría poner una orden de compra pensando que va a volver a regresar de 28.80, sino que esperaría la reacción del precio. ¿Por qué? Porque la primera reacción es la que define. Si llegara a alcanzar 28.80 en las próximas horas, incluso podría caer 5, 6, 7 pips por debajo de este nivel y rebotar al alza. Es
un comportamiento del precio muy típico de la sesión americana. Quiebra un mínimo, lo pasa por 3 o 4 pips, o incluso que quiebra el mínimo de hoy en 29. Si lo quiebra, lo pasa por 4 o 5 pips, creemos que va a seguir y no sigue. Eso suele hacer muchísimo el precio del euro dólar en la sesión americana. Entonces, no me gusta colocar órdenes por anticipado, ni, ni pensar que si quiebra 29 va a ir a buscar el 28.80, que tampoco es un gran recorrido, son 20 pips, ¿no? ¿Podría hacerlo? Sí. ¿Estoy más convencida de las posibilidades matemáticas de que lo haga? No. Como les dije, quiebra, pasa 4 o 5 pips y se vuelve, ¿no? Entonces, lo que suelo hacer es esperar que llegue a un soporte importante, en este caso 28.80, y ver la reacción. ¿Sí? Si la reacción es un rebote de más de 30 pips, eso me está diciendo que el soporte sigue siendo fuerte y buscaría comprar con objetivo en la zona de 29.70. Por el contrario, si rebota en el 28.80, pero no logra recuperarse rápidamente por encima de 29 y se mantiene consolidando un rango de 20 pips, me está diciendo que estamos buscando dirección, que estamos buscando hacia dónde ir. Entonces, en ese caso, sí colocaría una orden de venta, quizás en 28.65, sí, teniendo en cuenta de que el tono del par es bajista y de que probablemente continúe cayendo una vez quebrado ese soporte, porque esta va a ser finalmente la última vez que lo testee. ¿Se entiende hasta ahora lo que digo? Voy a hacer una pequeña voy a hacer una pequeña introducción para contestar si tiene alguna pregunta, duda o consulta. De Romero dice, Val, disculpa, pero la venta de los bonos por error provocó una subida del euro o entendí mal. ¿Podrías explicar cómo se relaciona? No, lo que provocó es la caída. El tema es el siguiente. Son los bonos del gobierno, el interés de los bonos gubernamentales de España, de lo que estamos hablando, ¿ok? A ver, cada gobierno, principalmente los de Europa, ¿sí? Emiten bonos para recaudar dinero porque sabemos que están bastante pobres los gobiernos europeos últimamente, más que nada de los países periféricos. Cuando empezó toda esta crisis, ¿sí? Disparada por Grecia hace ya casi 3 años, los bonos el interés que pagaba el gobierno griego llegaba al 7%. ¿Cuál es el problema con esto? Cuanto más paga un gobierno por sus bonos, ¿sí? Cuanto menos confianza genera el bono, más tiene que pagar de interés para atraer gente, ¿sí? Porque si no nadie le va a prestar dinero. Para hacerlos más atractivos, ofrecen un interés más grande. Pero si es un país que ya está endeudado, como Grecia, España, Italia, y ofrece cada vez intereses más altos, ¿sí? Para que le presten el dinero, ¿sí? Está en problemas porque está generando más deuda de la que está cubriendo. O sea, en definitiva está entrando en un círculo vicioso. Entonces, 7 es el punto crítico en el cual países como Grecia, Portugal e Irlanda pidieron su rescate. Los bonos españoles pasaron 6, llegaron a 7, pasaron 7 y estaban bastante altos, cotizando alrededor de 7, y España sigue sin pedir el rescate, ¿sí? Y estaban alrededor de 7 cuando Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, anunció el mes pasado, ¿sí? El nuevo plan de rescate y las nuevas transacciones monetarias que iban a aplicar. Ese anuncio de Draghi fue suficiente para bajar los bonos por debajo del 6%. Llegaron a 5,70, una cosa así. Quiere decir que el gobierno español está pagando menos interés por pedir prestado dinero al público en general, digamos, ¿no? Entonces, si esos intereses pasan el 6 y llegan al 7, ¿sí? Es malo para el euro se cae. ¿Sí? Porque ¿qué quiere decir eso? Que no hay confianza en Europa, que no hay confianza en los países europeos. Por el contrario, si esos bonos baja el interés, quiere decir que al gobierno le resulta más fácil pedir prestado dinero, tiene más posibilidades de conseguir dinero, ¿sí? A un costo más bajo, y por ende el euro tiende a subir. Esa es la idea general. Lo que pasó hoy es que, no quiero mentirles, pero aparentemente una plataforma de Bloomberg tomó mal un precio, ¿sí? En vez de tomar los intereses de unos bonos que vencían, tomó mal el vencimiento y el interés de unos bonos del 2024 y el 2022, les invirtió los valores, subieron los intereses de acuerdo a esa plataforma más de un 1% comparado con ayer, y el mercado se puso loco y salió a decir que los intereses de España estaban por encima del 6%. Lo que pasó fue eso. Y ahí vamos, el euro 80 pips para abajo en menos de una hora. ¿Ok? ¿Se entendió? Eso fue lo que pasó hoy en la mañana. ¿Está bien, Romero? Pero bueno, la idea es que
los bonos, la relación de los bonos es esa. A más alto interés tenga que pagar un gobierno, ¿sí? Este, más riesgoso es y por ende, cuanto más riesgo implica, menos dinero consigue, lo que perjudica a Europa y a América. Por ahora los bonos están sin cambios comparados con los de ayer. Sin embargo, vemos que caen. De todas maneras, y a pesar del breve análisis que hicimos del euro y de lo que puede pasar a partir de ahora, hay que mirar también el resto de las divisas. A veces uno se concentra mucho en el euro y, sin embargo, a mí estos días me está gustando muchísimo más trabajar con la libra. ¿Por qué? Porque la libra, fíjense, vamos a ir al gráfico de 4 horas, voy a sacar este canal bajito, ¿sí? Si lo miran, durante las últimas jornadas había establecido, ¿sí? Acá, en esta zona, ¿sí? Un rango de consolidación con los indicadores planos. ¿Sí? No había dado grandes señales de tendencia hasta que finalmente comenzó a quebrar a la baja. La recuperación de la semana pasada no alcanzó para generar un nuevo máximo ascendente en el gráfico de 4 horas y seguimos con una fuerte tendencia bajista. Es más, es, creo yo, uno de los mejores pares para operar ahora, ¿sí? La libra, porque fíjense que hoy ha caído nada más que 30, 40 pips, cuando el promedio que mueve este par son entre 100 y 150 pips por día. Entonces, me parece que cuando el euro ya cayó más de 100 pips en el día, y es poco el resto que tiene, la libra tiene muchísimo más para dar en el día de hoy. Eso por un lado. Por el otro lado, los malos datos del Reino Unido que también pesan en el par. Entonces, volvamos al análisis del gráfico de 4 horas y a pesar de que los indicadores están mostrando cierto estado de sobreventa en el par, lo cierto es que la libra no suele reaccionar, no suele detenerse solamente porque está sobrevendida en 4 horas. Es una indicación de lo que está pasando en el mercado, pero nada más. No es una señal de que vaya a volver, ni mucho menos. La verdad es que a como está reaccionando el precio con las recuperaciones que son muy, muy limitadas, las posibilidades que, por el contrario, de que siga cayendo. Si vamos al gráfico de una hora, nos encontramos con una fuerte caída, una consolidación y el precio consolidando cerca del mismo. Fíjense que las lecturas técnicas son más bien neutrales, no hay mucho para decir acá desde ese punto de vista. Sin embargo, es un par que podría dar una buena oportunidad en las próximas horas. ¿Por qué? Porque 1.60 es un nivel psicológico muy, muy importante. ¿Sí? Yo de verdad creo que si ahora rompe la zona de 1.60, yo diría 1.5990. Si quiebra 1.5990, el par podría extender su caída hasta la zona de 59.30, para mí con el que existe un poco el gráfico, 59.20, 59.30, que es la zona siguiente de soporte realmente fuerte. O sea, fíjense que el par tenía una muy fuerte tendencia alcista, ¿sí? Y empezó a ceder de manera lenta. Entonces tenemos que pensar eso. Si yo estuviera bull en este cruce, ¿dónde pondría el stop? ¿Dónde están puestos los stops? Y la verdad es que hoy en día los stops están abajo de unos 60, ¿sí? Entonces, denle 10 pips de changüí, como decimos en Argentina, denle 10 pips de aire y consideren la posibilidad de que si dispara esos stops vamos a ver una fuerte aceleración de precios en el gráfico de hora que va a llevar al par probablemente 40 o 50 pips más abajo. Para mí ahora, si yo tuviera que elegir un par que operar ahora, preferiría estar trabajando con la libra antes que con el euro. Pero una cosita más que quería compartir con ustedes, más allá de analizar en vivo algún otro par, si les parece, es el hecho de que a veces tenemos que mirar todo el mercado, ¿no? Tengan en cuenta que cuando las bolsas caen, ¿sí? Quizás el euro y la libra no lo sigan, pero el australiano y el canadiense van a ser los primeros en reaccionar, ¿sí? Entonces, a veces mirar el AUD, mirar el CAD, yo sé que no son los pares más operados, pero a mí me gusta mucho mirar las divisas relacionadas con commodities y lo que estoy siguiendo mucho últimamente es el neozelandés. Desde el punto de vista amplio y corto, al corto plazo, ¿no? Fíjense en el gráfico de día tenemos un doble techo, una zona muy fuerte, el par juega con la zona de soporte en 81.60 y no la logra quebrar, pero fíjense, tanto en el gráfico de 4 horas como el de una hora, tenemos máximos descendentes, o sea, cada vez las recuperaciones son más pobres al alza, ¿sí? Y hay posibilidades de que quiebre al alza. Si bien la figura, el cuello de la figura está unos 10 pips más arriba del 81.60, lo cierto es que lo estoy siguiendo porque considero que a la quiebre de estos mínimos, ¿sí? En 81.50 más o menos de fines de la semana pasada, podría comenzar una fuerte tendencia bajista, ¿sí? Que debería generar unos 200 pips de acuerdo al doble techo. En general, si la altura es de 200 pips, yo tiendo a reducirla un 50%, diríamos
120, 130 pips sería un objetivo más razonable para ese movimiento. Porque probablemente después de caer 100 pips o 120 pips, este, el par empieza a corregir al alza antes de continuar y completar la figura, ¿no? Pero es un par al que estoy siguiendo mucho porque lo que estaba mirando, lo que estoy siguiendo en gráficos más chicos, es que a pesar de que intenta quebrar el nivel de soporte, no lo logra claramente y vemos que el precio rebota nuevamente al alza. Todavía está encontrando interés vendedor. Entonces, a pesar de que ahora la caída se está poniendo más interesante, sigue siendo un par que está muy bajista, que me gusta mucho a la baja, y estoy esperando que quiebre esta zona de soporte y ya hace varios días lo estoy esperando. Lo va a hacer cuando ya esté distraída y aburrida de esperarlo. Pero, pero bueno, lo va a hacer. Va a ser abrir una vela por debajo de este nivel, intentar recuperarse, fallar en el intento de recuperación y ahí sí me estaría dando un indicio muy claro de que va a continuar cayendo. Tengamos en cuenta lo que les decía de las bolsas, ¿no? Que si las bolsas caen, lo van a ayudar a caer, y con el sentimiento de mercado, el doble techo que tenemos en las bolsas también, que no están muy lejos del cuello, de la figura, sería otra oportunidad, otra confirmación más de que me ayudaría a vender este par en particular. Yo sé que quizás no está entre los más vistos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. Ahí está el euro quebrando la zona de 1,29. A ver si me hace caso, como dijimos hoy más temprano, que suele quebrar por un par de pips y rebotar, y a ver qué es lo que está pasando. Pero tengan en cuenta que ese es un comportamiento bastante habitual. Lo más probable es que como mucho llegue a 28,80, a menos que mientras estemos hablando esté explotando Europa y yo no me entero. Pero bueno, eso es por un lado. Por otro lado, otro par que me gusta mucho operar estos días es el dólar. Tengan en cuenta que los pares son cíclicos. Y no siempre hay que basar la atención en uno ni en dos. Siempre tener 3 o 4 pares a los que mirar y buscar cuál es la mejor oportunidad de trading en cada uno, para tener un panorama más alto y tener más oportunidades, ¿no? Al menos esa es mi idea. Si bien no mira demasiado, y a pesar de que, por ejemplo, tengo el gráfico del franco suizo acá, prácticamente no lo opero, ¿sí? Lo miro porque a veces hay movimientos bruscos en Suiza o en Europa que afectan uno al otro, pero en general no lo opero. Pero tengan en cuenta eso, no miremos un solo par, miremos el mercado entero, entendamos dónde están las fuerzas, cuál es la moneda débil, cuál es la moneda fuerte, y tratemos de buscar ¿sí? oportunidades en base a eso. Yo diría que estos días el euro está mucho más fuerte que la libra, por ejemplo, ¿sí? o que el australiano. Entonces el cruce euro-GBP, euro-AUD también pueden llegar a ser interesantes para operar. No son mis favoritos, no, el euro-GBP tiene momentos, el euro-AUD es un poquito más interesante. Pero bueno, eso es lo que trato de hacer cuando hago el análisis del mercado, ¿no? De todas maneras, no sé si tiene alguna pregunta. A ver, acá Ariel dice, si fue un error en la publicación, se esperaría que el euro regrese al lugar donde estaba antes de la publicación de la noticia. Bueno, fíjate que efectivamente después de la caída vimos una importante recuperación que no llegó de todas maneras a cubrir el 100% de la caída, pero la recuperación se dio. Sí, hay otros factores también pesando en el momento bajista ahora del euro. Yo creo que si miran un poquito las noticias, fíjense que Grecia no va a llegar a cumplir con sus pagos, España no pide el rescate, Moody, la agencia de ratings Moody ayer le recortó el rating a Chipre y a no sé qué otro país también lo pusieron en revisión de... y a el Fondo de Rescate Europeo lo pusieron con una perspectiva negativa. El Fondo Monetario Internacional hace 2 días que está diciendo que eh, viene el apocalipsis mundial económico porque hay más retroceso económico. En fin, hay toda una negatividad rodeando el mercado hoy en día que hace que el mercado tienda a tener adopción al riesgo y busque el dólar. Sí, entonces el rebote, fíjate que el rebote que se dio posterior al error, digamos, de alguna manera, y esta vela fue cuando reconocieron el error, esta vela positiva del euro, se produjo cuando reconocieron el error, ¿sí? No fue suficiente para superar la resistencia en 29.70, y si no es suficiente para recuperar la resistencia, el par sigue cayendo. ¿Sí? Fíjense, como les decía hoy, pasó un par de pips y ahora rebota de nuevo. Lo más probable, en general, la conducta probable del precio, como les decía, es que se quede por aquí sin grandes definiciones durante las próximas horas. Todavía podríamos llegar a ver un poquito más si las bolsas se atacan, pero no suele ocurrir. Es muy esporádico que haga eso, ¿ok?
por ahora no hay una confirmación de que quebró el mínimo, o sea, quebró el mínimo diario, pero hay una confirmación de continuación bajista. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algo que quieran comentar? Tengan en cuenta que, como les dije al principio, este es un primer experimento para mí y para ustedes. Les pido disculpas si no es todo lo que esperaban. Ojalá vayamos mejorando y, como les dije, si nos gusta a todos, con el tiempo podemos hacer más sesiones diarias para ver qué podemos ver en el mercado. De todas maneras, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, gracias, Ariel. Lo que respecta al dólar australiano, es importante también, como les dije, mirar el cuadro grande y no solamente el cuadro chico, ¿no? Voy a sacar esto, fíjense en el gráfico diario, tenemos algo muy parecido a lo que está pasando con el neozelandés. Tenemos un doble techo en la zona de 610 y un cuello en la zona de 160, 150, ¿sí? Más o menos por ahí. ¿Sí? Este mínimo es el cuello de la figura, por lo que necesitaría que cierre un día por debajo de este nivel para confirmar la figura y continuar cediendo. ¿Sí? En este caso es una figura bastante más importante, son 480 pips, ¿sí? Lo que pondría un objetivo más que interesante, ¿sí? Más o menos, para tener una idea, en la zona de 9660. 9660 es un soporte de largo plazo impresionantemente fuerte, pero bueno, ese es el cuadro grande. Sí, yo lo tengo en cuenta para operar porque sé dónde estamos, sé que estamos peleando con un soporte clave, ¿sí? Y sé que si lo quiebra, la tendencia bajista se confirma. Entonces, si yo veo eso en el gráfico de día y en el de 4 horas, voy a buscar en mi gráfico chiquito de hora intradiario operar a favor de esa tendencia dominante, ¿sí? Paso después al gráfico de 4 horas y se me encuentro otra vez máximos descendentes. Fíjense que se quedó consolidando alrededor de la zona, ¿sí? Que siempre es una conducta muy típica de las divisas, cuando llegan a un soporte clave, quedarse ahí consolidando, buscando, ¿sí? A ver la dirección y ver quién sale ganando, ¿no? Un soporte, una resistencia, ¿qué es? Es un nivel donde la oferta y la demanda se igualan, ¿sí? Hay tantos vendedores como compradores. Uno de los dos va a ganar. Yo nunca sé cuál de los dos, ¿sí? Yo puedo especular o tratar de predecir quién va a ganar, pero la verdad es que teniendo el gráfico y teniendo indicadores técnicos, en vez de que, de, por decirlo de una manera ordinaria, jugármela y decir, bueno, van a ganar los vendedores, bueno, van a ganar los compradores, prefiero esperar que el par decida, ¿sí? Y finalmente tomar una decisión de trading. Fíjense que al no poder quebrarla y una vez superado y cerrado el gap de apertura semanal, dio un avance de 60, un poco más de 60 pips. Para operar en el corto plazo fue una cuestión bastante ideal porque además no solo cerró el gap, sino que rompió la media, dio señal el momentum, en general dio un buen recorrido de corto plazo, ¿sí? Una buena recuperación de ese nivel. Sin embargo, si miran el gráfico, se van a encontrar con que la zona de 270, ¿sí? Es una zona de resistencia clave, por lo menos para mí, ¿no? Para mí 270 es un punto clave. Mientras se mantenga por debajo de ese nivel, la tendencia del dólar australiano contra el dólar americano va a predominar predominantemente bajista, va a ser predominantemente bajista, ¿ok? Entonces, el hecho de que no solo no llegó, sino que empezó a retroceder muy por debajo de ese nivel, me da a entender de que los vendedores están otra vez tomando el control del par. Me gusta en este nivel, la verdad es que yo pienso que si pierde 180 podemos ver un 150 en las próximas horas. 30 pips podría caer, otra vez teniendo en cuenta el máximo, el rango de trading intradiario. ¿Sí? El par no movió muchos pips hoy, fíjense, no movió 60, 70 pips todo el día y puede hacer un rango un poco más. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Si un par ya movió 150 pips en lo que va del día, ¿hay posibilidades de que siga moviéndose en una determinada dirección? No. Las posibilidades son de que o entre en rango o corrige y rebote en contra de esa. Entonces, también para tomar una decisión de trading sobre esta hora, tengo en cuenta el rango intradiario del par y cuántos pips llevan movidos desde la apertura de antes. En este caso en particular, la verdad es que, como les decía, si quiebra 180, es muy probable que siga cediendo, o sea, zona de 150, 170 la zona de soporte. Si cierra el día por debajo de eso, voy a esperar que se aleje por lo menos 30 o 40 pips de esa zona para tomar una posición un poquito más chica, pero de más largo plazo, ¿sí? Una posición que pueda dejar un poco más correr en el tiempo y buscaría colocar un stop por encima de esta zona de 200, ¿no? Si dentro de 140 por ahí,
200 sería más o menos el stop en este momento en particular. Tomar una posición de venta ahora en particular, en este preciso instante, tengo dos opciones. Si yo, como decía, me la juego y creo que va a seguir cayendo, ¿sí? Que quiebre de 190 y que esperaría que continúe, tendría que colocar mi stop en la zona de 270, ¿sí? Por encima de este 270. Y mi objetivo es 150, ¿sí? Entonces, o 160, ¿no? Hay que dar un poco de espacio al spread. Entonces, estoy buscando 40 pips y arriesgando poco más de 70. Entonces, la proporción riesgo-beneficio no es quizás la mejor. La idea es buscar un punto de entrada que esté cerca de algún tipo de resistencia o de soporte, ¿sí? Para poder colocar el stop por detrás del mismo, ¿sí? Y arriesgar menos puntos. No sé si se entiende lo que quiero decir, arriesgar menos capital. Sin embargo, como les decía, el AUC en estos momentos me resulta mucho más atractivo, por ejemplo, que el euro para operar. Sí, fíjense que el euro en esta hora prácticamente no presenta cambios. Y este cayó 7 pips. Está bien que la hora lleva 2 minutos, pero les quiero decir, a esta hora y teniendo en cuenta el rango intradiario, ¿sí? Lo que les decía, vemos esto que ocurre, ¿no? Entonces, tengan eso en cuenta cuando toman una decisión de trading, o al menos yo sí lo tengo en cuenta cuando tomo una decisión de trading. ¿Sí? Si este par ya se movió tanto, lo dejo de lado y busco algo que tenga un comportamiento similar y me ofrezca una mejor oportunidad, ¿sí? Por eso los tengo los tres acá arriba, ¿no? El euro, la libra y el AUD. El euro ya está un poco agotado a la baja. Bueno, capaz me convenga mirar un poco qué está haciendo el australiano. No tengo gran diferencia de spread y podría encontrar una mejor oportunidad en el mercado, de venta en este caso en particular. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Cristian me dice si podemos ver un poco el oro. Sí, lo podemos ver, no hay problema. Yo lo miro, pero desde ya no lo opero. ¿Sí? No lo opero el oro, no es mi opción favorita. Ahora ya lo pongo y Aldo me dice sigo al precio a través de las ondas de Elliot. Me voy a ser sincera, no detesto Elliot, no, soy totalmente ciega a las ondas, no las ubico, no las cuento, o sea, entiendo el concepto perfectamente, pero no logro verlo, no logro visualizarlo, no es algo que para mí sea práctico, y por más que he tratado a lo largo de la vida, no lo he logrado, así que no sigo al mercado con eso. El oro está cayendo, eso es porque el dólar se está fortaleciendo, ¿sí? Pero sin embargo mantiene una tendencia muy fuerte. Si se tengan en cuenta que está retrocediendo desde un máximo muy fuerte. A mí me gusta mucho mirar el oro con Fibonacci, porque tiende a ser muy fiel con Fibonacci y tiendo a dibujar niveles de soporte estáticos a través de líneas en zonas donde en 4 horas veo que el precio se ha detenido varias veces. Voy a sacar el FIBO, voy a sacar esto. Yo diría que a partir de acá el nivel a vigilar es 1762. Si pierde ese nivel, podemos verlo alcanzando esta zona de mínimos, ¿sí? Alrededor de estos niveles, 1753, 1754. Ese sería el siguiente objetivo del oro si pierde 62. Pero tanto para operarlo en el corto como en el largo plazo, como les decía, Fibonacci es ideal. A ver, vamos a poner una hora y agrandar a ver qué tenemos. Y está pasando el 50%. A ver dónde tiene el 61. Perdone que haga tanto lío de, de- de gráficos. Este, sería la siguiente zona. Fíjense qué casualidad todo el retroceso anterior se detuvo justo en el 50%, ¿sí? Del último rally alcista en cortísimo plazo. ¿Sí? No logró recuperarse arriba del 23 y ahora pierde el segundo. En general, si el dólar avanza, el oro pierde terreno, pero la verdad es que, volviendo a gráficos un poquito más grandes, está más bien lateralizado y probablemente veamos una corrección bajista, pero no lo veo cayendo con ganas. Hay mucha opción a riesgo, si bien en el corto plazo cae, yo creo que lo más interesante en el oro hoy en día sería dejar que caiga un poquito y esperar buscar oportunidades de compra antes que oportunidades de venta. El oro no, por más que el dólar avance un par de días por la aversión al riesgo, lo cierto es que cuanta más aversión al riesgo haya, más demanda va a haber de oro. ¿Sí? Entonces vamos a ver probablemente un movimiento fuerte al alza si cae mucho. Yo esperaría, no sé, 1742, 1730, esa es una zona que me parece más interesante para comprar el oro hoy en día.
al menos es mi punto de vista, ¿ok? Y, y me dice, me repite por favor el límite esperado para el día de hoy del GBP. Dice, lo que yo decía de la libra es que si pierde 59.90, lo más probable es que la veamos cayendo hacia la zona de 59.20, 30. Ese es el siguiente objetivo bajista de la libra, ¿sí? Fíjense que está testeando 59.20, 59.40. Esa es la zona de objetivo que tengo para la libra para hoy. Y otro par que también uno lo mira, pero realmente no es muy interesante, es el dólar yen. Fíjense que hace rato, mucho rato, que se está moviendo en un rango de 30 a 40 pips por día. Realmente es muy pobre, ¿sí? Pero la tendencia en este cruce en particular sigue siendo bajista predominantemente. Hay una cosa que deberíamos mirar todos los operadores todos los fines de semana, y es el reporte COTA, que es algo que para mí también es muy importante, que nos muestra el posicionamiento de los operadores, tanto minoristas como mayoristas. No todos, no todos. Nos está mostrando el posicionamiento de los operadores que deben reportar frente a la Comisión de Valores de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, si bien no es un 100%, no incluye el 100% de las operaciones que existen en el mundo, es un buen muestreo de eso. Y el COT me está mostrando que la proporción de compradores es 16 veces más grande que la de vendedores en el yen. Cuanto más demanda haya, cuanto más uno quiera comprar este par, de acuerdo al reporte del COT, más probabilidades hay de que caiga. O sea, el COT es un indicador contrario, es un indicador contrario. Cuantas más posiciones de compra haya, más posibilidades hay de que el par caiga, ¿sí? Entonces, cuando uno mira este par y dice, bueno, ya tocó fondo, se va a recuperar a, no sé, 80, 82. Es esto. Estamos hablando de 400 pips que otro par lo puede hacer en una semana. Lo cierto es que para este par podría llegar a ser meses, ¿sí? 78-80 es para mí un nivel clave por el momento, más que nada porque fíjense que tiene la media simple de 100 en día y no puede superar su media simple de 100 diaria desde principios de mayo, fines de mayo, perdón. El fines de mayo está abajo de la media de 100 y mientras no supere esa media de 100 en día, la tendencia va a ser predominantemente bajista. Y otra cosa que es importante es, fíjense que la de 100 quebró y está por debajo de la de 200. Eso es otro signo de que la tendencia al alza está muy limitada. ¿Sí? 78.80, 79.30 son las dos medias en día. ¿Sí? Hasta que no pase 79.30, que son 100 pips de donde está ahora, imposible que este par avance. Por el contrario, veo la probabilidad de más caídas como mucho más factibles que las de un avance. ¿Ok? En general, esa es la perspectiva. Pero para el caso, si el yen está fuerte, ¿sí? Porque está fuerte y el euro está débil, es preferible trabajar con el euro yen, si encuentro el gráfico, por supuesto, acá estamos, ¿sí? Que va a brindar movimientos más interesantes. Entonces, si yo veo que el dólar yen se mantiene en su rango, porque el yen, a pesar de que el dólar avanza ante todo el tablero, el yen se mantiene y el dólar no puede avanzar acá, y el yen cae, y el euro cae, el yen avanza, perdón, si cae es porque el yen gana fuerza, y el euro cae, el euro yen va a ser una opción mucho más interesante. En este caso en particular, y así rapidito, porque vamos a tener que cerrar la sesión, 100.40 es el soporte clave, ese es el objetivo del par ahora. Si lo alcanza, deberíamos esperar un pequeño rebote. El 100.40 del euro yen es como el 28.80, 28.76 del euro dólar. ¿Okay? Ese es el punto que voy a estar mirando y controlando y viendo cómo se comporta el precio. Un rebote de más de 30 pips va a implicar demanda y posibilidades de una recuperación más importante, un rebote y una consolidación muy limitada alrededor del precio me va a dar indicios de que existe la posibilidad de que la caída continúe en las próximas sesiones cuando vuelva al volumen al mercado. ¿Ok? Ups, perdón. Ok, Aldo FX me dice, ¿recomiendas operar a través de robots? La verdad no, la verdad es que no, a mí no me gusta usar robots. Lo que sí me gusta a mí por una cuestión de personalidad es utilizar órdenes, ¿sí? A veces es fácil, o para mí es más fácil determinar los puntos de entrada al mercado y decir, bueno, acá quiero vender, acá quiero comprar, que efectivamente hacerlo en el momento.
A veces cuando está quebrando digo, entro, no entro, entro. Entonces lo que suelo hacer yo es colocar órdenes, ¿sí? Porque yo lo veo el mercado, yo sé lo que va a hacer, entre comillas, ¿no? De acuerdo a mis estudios y análisis técnicos, yo lo entiendo lo que está pasando, y yo, mis estudios me están diciendo, si va de acá, va a ir hasta allá. Pero a veces tomar la decisión en el momento, o porque uno está distraído, o porque dudo, o porque lee noticias, creo que lo que más nos afecta a los operadores de Forex hoy en día es el exceso de información. Vemos tantas cosas, leemos tantas cosas, nos bombardean con Twitter, con Facebook, con las noticias, con los calendarios, que nos perdemos en nuestro análisis. Entonces, para filtrar eso, al menos yo, por una cuestión de mi propia personalidad, prefiero colocar órdenes de compra o venta en determinados niveles, ¿sí? Las controlo en el sentido de que si ahora tuviera una orden de compra-venta pendiente de la mañana, probablemente la estaría sacando. ¿Sí? No, ya las controlo en el tiempo en que las dejo abiertas. ¿Sí? Dejo la orden por tantas horas. Y después de tantas horas la orden no se cumplió, la saco, borro mi mente, empiezo a analizar de vuelta y tomo nuevas decisiones. ¿Sí? Pero al menos ese es mi punto de vista. Daniel me dice, ¿cómo interpretar la noticia de la tasa Tobin? No sé qué noticia me estás hablando, no la vi. Este, no sé de qué me estás hablando, Daniel. ¿De lo que pasó hoy a la mañana con España, con los intereses españoles? No, es otra cosa. Ah, ah, estoy mirando, estoy buscando a ver qué noticia es. Estoy mirando las últimas noticias. Es un tema de máxima actualidad. A ver, no sé si hay alguna noticia de última hora con respecto a eso. ¿Pasó algo mientras estábamos aquí hablando? Es una tasa de impuesto, es un impuesto, ¿no? Sí. Finalmente, Francia y Alemania han conseguido convencer a 9 países más para implementar la llamada tasa Tobin, que establecerá un gravamen a las transacciones financieras internacionales. Reino Unido. ¡Oh, qué divertido! Sí. Eso, por ahora, lo que estoy viendo es que implementan esa tasa. Si vos me estás preguntando desde el punto de vista de cómo va a afectar al Forex, el Reino Unido se está negando a hacerlo precisamente porque es una de las bases más grandes de Forex y probablemente los países o los brokers grandes muevan sus plataformas nuevamente, así como cuando Estados Unidos hizo la gran regulación de la NSA después de la crisis del 2007 y todo broker que se preside de bueno estableció bases en el Reino Unido y Australia. Si esto llegara a afectar al Forex de alguna manera, lo más probable es que nuevamente veamos grandes mudanzas de brokers. Por ahora, yo lo dejaría como un tema pendiente, pero afectar al mercado hoy en día no lo va a afectar y creo que hecha la ley, hecha la trampa, rige mucho para los brokers, es una ley indudable y creo que lo van a pasar de alto, más que nada el Reino Unido. Puede llegar a pasar en la eurozona. Así que si tienen brokers en Europa, averigüen. Pero por ahora no me preocuparía mucho por el momento. De todas maneras, les pido mil disculpas, pero me tengo que ir. Tendría que ir a buscar a mis hijas al colegio hace 15 minutos. Están esperándome. Les pido mil disculpas, pero me tengo que ir de verdad. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Espero que la sesión les haya gustado. Coméntenos si les parece bien, si les gusta, si quieren que la repitamos semanalmente. Vamos a ir buscando horarios. Vamos a ir buscando cómo acomodarla un poquito mejor, pero la idea es a repetirla seguido, ¿ok? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias de nuevo. Es un gusto. Ahí hay un argentino que dice vos. Este, muchísimas gracias. Y hasta pronto. Chau, chau.